Paloma San Basilio fue sinónimo de elegancia, disciplina y silencio. Mientras otros artistas protagonizaban escándalos, ella aparecía impecable, sonriendo frente a las cámaras y desapareciendo después entre aplausos y cortinas cerradas. Por eso, cuando a sus 74 años decidió hablar de los artistas que más daño le hicieron, el impacto fue inmediato. No levantó la voz, no gritó, no buscó espectáculo, y quizá por eso sus palabras golpearon todavía más fuerte. Todo ocurrió en una entrevista íntima, alejada de los grandes programas y de las luces exageradas. No había público aplaudiendo, ni periodistas interrumpiendo, solo una cámara, un micrófono y una mujer cansada de callar. Desde el primer minuto, dejó claro que no pensaba suavizar nada. Hubo colegas que me hicieron llorar, personas a las que admiré y que terminaron tratándome como si yo no valiera nada. La frase cayó como un terremoto. Durante años, la imagen de la industria musical española estuvo envuelta en glamour. Grandes voces, galas elegantes, duetos históricos y fotografías donde todos parecían amigos inseparables. Pero según Paloma, detrás de esas sonrisas existía otra realidad, una mucho más fría, más cruel, un lugar donde los egos pesaban más que el talento, y donde una mujer exitosa podía convertirse rápidamente en una amenaza. El primer nombre que pronunció fue el más explosivo de todos, Julio Iglesias. Paloma confesó que jamás sintió respeto por parte del cantante. Según ella, cada encuentro con Julio estaba marcado por la distancia y la superioridad. Lo describió como un hombre incapaz de aceptar el brillo de otra figura en el mismo escenario. Nunca me trató como una colega, siempre sentí que me veía desde arriba. La declaración dejó helados a muchos seguidores de ambos artistas. Durante años se habló de una posible colaboración entre ellos. Las discográficas incluso soñaban con unir a las dos grandes voces españolas en un proyecto internacional. Pero nunca ocurrió. Y ahora por fin Paloma revelaba el motivo. Recordó una gala en los años 80, donde ambos debían compartir escenario. Todo parecía normal, hasta que el equipo de Julio pidió algo que ella jamás olvidaría. No querían que compartieran plano durante la presentación televisiva. La explicación fue todavía peor. No quiero que la cámara se distraiga. Paloma aseguró que aquella frase se le quedó clavada para siempre. No solo por el desprecio, sino por lo que significaba. Sintió que debía ocupar menos espacio, brillar menos, molestar menos. Años después, ocurrió otro episodio todavía más humillante. Fue en Miami, durante una entrega de premios. Paloma se acercó al cantante para felicitarlo antes de salir al escenario. Según contó, Julio simplemente giró la cara y siguió caminando como si ella no existiera. Fue devastador, me sentí invisible. Lo más duro para ella no fue el gesto en sí, sino darse cuenta de que nadie parecía sorprenderse, como si ese tipo de desprecio fuera normal dentro del ambiente artístico. Pero Julio Iglesias no fue el único nombre que abrió heridas antiguas. Paloma también habló de Rafael, y sus palabras fueron igual de directas. Con él compartió escenarios, programas especiales y conciertos multitudinarios. Desde fuera parecían dos artistas admirándose mutuamente. Sin embargo, detrás del telón la relación era muy distinta. Siempre sentí que competía conmigo incluso cuando no era necesario. Según explicó, Rafael necesitaba dominar cada presentación. Si ella recibía elogios, él buscaba recuperar la atención. Si el público reaccionaba con entusiasmo hacia Paloma, él intentaba ir todavía más lejos durante su actuación. La tensión alcanzó su punto máximo durante un concierto donde debían interpretar un dúo. Paloma preparó el tema durante semanas. Quería que fuera uno de esos momentos históricos que quedan grabados para siempre. Pero en el ensayo general ocurrió algo inesperado. Rafael pidió cambiar la tonalidad de la canción. A simple vista parecía un detalle técnico, pero Paloma aseguró que la modificación favorecía completamente la voz de él y perjudicaba la suya. Me dejó en una posición incómoda delante de miles de personas. Aún así aceptó continuar. No quería crear un conflicto público. Pero aquella noche entendió
que algunas rivalidades nunca se dicen abiertamente. Se demuestran con pequeñas decisiones diseñadas para apagar al otro. Después, llegó una revelación todavía más inesperada. El nombre de Rocío Jurado. Durante décadas, el público creyó que entre ambas existía una amistad sólida. Se abrazaban frente a las cámaras, compartían entrevistas y aparecían juntas en eventos importantes. Pero Paloma confesó que gran parte de aquello era pura apariencia. Con Rocío todo era cordial delante del público. Detrás era diferente. Recordó una actuación televisiva especialmente tensa. Según contó, Rocío llegó tarde al ensayo y exigió cerrar el programa ella sola. También pidió cambios en el orden de las actuaciones para quedarse con el momento más importante de la noche. Paloma dijo que aceptó por profesionalidad. Pero el golpe más fuerte vino días después. En un homenaje musical, los organizadores le pidieron cambiar su canción por una pieza más discreta. La explicación llegó más tarde. Rocío quería interpretar el tema principal. Paloma aceptó en silencio, sin protestas, sin escándalos. Pero aquella misma noche ocurrió algo que nunca olvidó. Rocío salió al escenario cantando precisamente la canción que originalmente estaba preparada para Paloma. Me miró, sonrió y siguió cantando. Esa imagen quedó grabada para siempre en su memoria. Lo más impactante de las confesiones no fue solo escuchar los nombres. Fue descubrir cuánto dolor llevaba guardado durante tantos años. Porque Paloma no habló desde la rabia, habló desde el cansancio, desde la decepción de alguien que pasó gran parte de su carrera intentando mantener la elegancia, mientras otros jugaban con humillaciones silenciosas. Y quizá por eso, el público reaccionó con tanta fuerza. Muchos no podían creer que figuras tan admiradas hubieran protagonizado episodios tan crueles. Otros defendieron a los artistas mencionados y cuestionaron por qué Paloma decidió hablar ahora. Pero para ella el tiempo ya no importa. No quiero irme guardándome todo. La frase resumió perfectamente el sentido de toda la entrevista. No buscaba destruir carreras, tampoco ganar titulares. Solo necesitaba decir en voz alta aquello que durante décadas tuvo que tragarse en silencio. Y apenas era el comienzo, porque todavía faltaban 2 nombres más. 2 historias todavía más dolorosas. 2 traiciones que, según Paloma, dejaron heridas mucho más profundas de lo que nadie imaginaba. La tensión en el estudio podía sentirse incluso antes de que Paloma pronunciara el siguiente nombre. Después de revelar sus conflictos con Julio Iglesias, Rafael y Rocío Jurado, muchos pensaron que lo más fuerte ya había pasado. Pero estaban equivocados. Lo que venía ahora era todavía más doloroso, porque ya no hablaba solo de rivalidades artísticas. Hablaba de decepciones personales, de heridas hechas por personas en las que realmente creyó. Paloma respiró hondo antes de continuar. Durante unos segundos, guardó silencio mirando al suelo, como si estuviera reviviendo escenas que nunca logró borrar de su memoria. Entonces dijo el cuarto nombre, José Luis Perales. La sorpresa fue inmediata. Para gran parte del público, Perales siempre representó la imagen del hombre tranquilo, amable y respetuoso de la música romántica española. Su figura estaba asociada a la sensibilidad y a las letras profundas. Precisamente por eso, las palabras de Paloma provocaron tanto impacto. Nunca me enfrentó directamente, pero me hizo sentir rechazada de la peor manera. La cantante explicó que durante años soñó con interpretar una de las composiciones de Perales. Admiraba profundamente su capacidad para escribir canciones capaces de emocionar a millones de personas. Según contó, llegó a pedir personalmente autorización para grabar uno de sus temas en un proyecto muy especial. La respuesta nunca llegó de forma clara. Pasaron semanas sin noticias, después meses, hasta que un día descubrió algo que la dejó paralizada. La canción había sido entregada a otra cantante, una artista mucho menos reconocida en aquel momento. Entendí el mensaje perfectamente. El problema no era la canción, el problema era yo. Aquello le dolió más de lo que imaginaba, no solo porque admiraba a Perales, sino porque esperaba de él una actitud distinta. Nunca hubo gritos,
Nunca hubo discusiones públicas. Todo ocurrió en silencio, y precisamente ese silencio fue lo que más la marcó. Paloma confesó que intentó convencerse de que no debía darle importancia. Continuó trabajando, grabando discos y llenando teatros. Pero cada vez que escuchaba aquella canción, sentía una mezcla de tristeza y decepción. Hay desprecios que se hacen con una sonrisa, y son los más difíciles de olvidar. La frase quedó flotando en el ambiente. Según relató, años después coincidieron en varios eventos musicales, y el trato siempre fue cordial, correcto, distante, como si nada hubiera ocurrido. Pero ella nunca logró quitarse la sensación de haber sido apartada deliberadamente. No por falta de talento, no por problemas profesionales, simplemente porque alguien decidió cerrarle la puerta. Sin embargo, lo más fuerte de toda la entrevista todavía estaba por llegar. Paloma guardó silencio unos segundos más antes de mencionar el último nombre. Su expresión cambió por completo. Ya no hablaba con indignación, tampoco con decepción. Lo hacía con tristeza. Ese sí me rompió el corazón. Entonces, pronunció el nombre de Camilo Sesto. La atmósfera se volvió pesada inmediatamente. Paloma aseguró que con Camilo existía admiración mutua. O al menos eso creyó durante mucho tiempo. Lo consideraba una de las voces más impresionantes de la música en español, y respetaba profundamente su carrera. Por eso, la traición le dolió mucho más. Todo comenzó en un programa de televisión donde ambos coincidieron como invitados principales. El ambiente era relajado, lleno de bromas y comentarios sobre sus trayectorias. Hasta que en medio de la conversación, Camilo lanzó una frase que dejó a Paloma completamente paralizada. Ella es más actriz que cantante. El público estalló en carcajadas. Camilo también sonrió. Pero Paloma no. Aunque intentó disimular frente a las cámaras, confesó que aquella frase le atravesó como un cuchillo. Porque no venía de un desconocido. Venía de alguien a quien admiraba sinceramente. A veces una sola frase puede quedarse contigo durante años. Según contó, después del programa regresó a casa, sintiéndose humillada. No por la crítica en sí, sino por la forma en que fue utilizada como espectáculo frente al público. Lo peor fue que nadie pareció notar el daño. Todos siguieron riendo, todos siguieron aplaudiendo, y ella tuvo que continuar sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero la historia no terminó ahí. Tiempo después, surgió la posibilidad de una gira internacional en América Latina, donde ambos artistas compartirían escenario. El proyecto prometía ser un éxito enorme. Los organizadores ya trabajaban en fechas y contratos. Paloma estaba ilusionada, hasta que recibió una llamada inesperada. Su nombre había sido eliminado de la gira. Al principio nadie quiso darle explicaciones, pero más tarde escuchó una frase que terminó destruyendo cualquier admiración que aún conservaba hacia Camilo. No quiero compartir escenario con divas teatrales. Según Paloma, esas palabras venían directamente de él. Ahí entendí que nunca me había respetado de verdad. La decepción fue brutal. No habló públicamente sobre el tema durante años, ni siquiera con personas cercanas. Decidió guardarlo todo para sí misma, mientras seguía adelante con su carrera. Pero las heridas seguían ahí. Hay golpes que no hacen ruido, y aún así te acompañan toda la vida. La entrevista avanzaba, y el silencio del estudio se hacía cada vez más pesado. Porque ya no se trataba solo de anécdotas entre famosos. Lo que Paloma estaba describiendo era un ambiente lleno de competencia silenciosa, desprecios disfrazados de elegancia, y ataques disfrazados de humor. Durante décadas, millones de personas vieron a estas figuras como leyendas intocables de la música romántica. Pero detrás de las cámaras, según Paloma, también existían inseguridades, celos y luchas de poder. Y quizá lo más duro fue descubrir que muchas de esas heridas ocurrieron mientras ella sonreía frente al público. Nunca quise hacer escándalos, pensaba que callar era parte de ser elegante. Pero con el paso de los años, entendió algo diferente.
El silencio también pesa. Pesa cuando una humillación se repite. Pesa cuando alguien intenta apagar tu brillo. Pesa cuando te hacen sentir menos delante de todos. Por eso decidió hablar ahora. No para destruir a nadie, no para buscar venganza, sino para liberarse de recuerdos que llevaba demasiado tiempo cargando. Las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos seguidores de los artistas mencionados comenzaron a discutir en redes sociales. Algunos defendían a Julio Iglesias, Rafael, Rocío Jurado, Perales y Camilo Sesto, asegurando que Paloma exageraba. Otros, en cambio, afirmaban que finalmente alguien se atrevía a contar cómo era realmente el mundo detrás del espectáculo. Porque la industria musical rara vez muestra sus sombras. El público ve aplausos, ve sonrisas, ve homenajes, pero no ve las rivalidades silenciosas que pueden destruir emocionalmente a una persona. Paloma sí las vivió. Y ahora, a sus 74 años, decidió abrir una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. Una puerta llena de recuerdos incómodos, lágrimas escondidas, y palabras que jamás se atrevió a decir cuando estaba en el centro de la fama. Pero todavía quedaba algo más importante. La verdadera razón por la que finalmente decidió romper el silencio después de tantos años. Y esa respuesta terminaría cambiando por completo la manera en que muchos veían al artista más elegante de la música romántica española. El silencio después de sus palabras fue más fuerte que cualquier aplauso. Nadie en el estudio se movía, nadie interrumpía. Después de nombrar a Julio Iglesias, Rafael, Rocío Jurado, José Luis Perales y Camilo Sesto, Paloma San Basilio parecía haber dejado caer un peso que llevaba encima desde hacía décadas. Pero todavía faltaba lo más importante: explicar por qué había decidido hablar ahora, por qué esperar tantos años para revelar heridas que jamás había mostrado en público. Entonces lo dijo con una serenidad que estremeció todavía más. Porque durante demasiado tiempo me acostumbré a callar. No había rabia en su voz, tampoco resentimiento descontrolado. Había cansancio, el cansancio de una mujer que entendió que guardar silencio no siempre significa ser fuerte. A veces significa soportar demasiado. Durante años, Paloma fue vista como la artista elegante que nunca entraba en polémicas. Mientras otros protagonizaban titulares escandalosos, ella mantenía distancia, sonreía, cantaba, seguía adelante. Y precisamente por eso, nadie imaginaba lo que ocurría detrás de las cámaras. Según explicó, en aquella época la industria musical funcionaba bajo reglas no escritas. Los artistas más poderosos controlaban espacios, decisiones y oportunidades. Muchos programas de televisión giraban alrededor de ciertas figuras intocables. Quien se enfrentaba a ellas podía terminar aislado. Había personas a las que nadie se atrevía a llevar la contraria. Paloma confesó que muchas veces aceptó situaciones humillantes para evitar conflictos. Cambios de canciones, modificaciones de camerinos, horarios alterados a último momento. Entrevistas donde otros artistas imponían condiciones para no compartir protagonismo con ella. Y aunque públicamente todo parecía armonía, por dentro se acumulaban heridas silenciosas. Aprendí a fingir que no me dolía. La frase golpeó con fuerza, porque resumía toda una vida de decepciones escondidas. Recordó momentos en los que terminaba una actuación y regresaba sola al hotel, sintiéndose destruida emocionalmente. Mientras el público celebraba el espectáculo, ella revivía comentarios hirientes, miradas de desprecio o decisiones tomadas para hacerla sentir menos importante. Nadie veía eso, el público solo veía el brillo. Uno de los momentos más duros ocurrió después de una gala internacional donde compartió escenario con varios artistas reconocidos. Según contó, al terminar la presentación escuchó cómo uno de ellos decía que ella era demasiado teatral para competir con ciertas voces de la música romántica. Aquella frase volvió a perseguirla durante años. Porque detrás de las críticas artísticas
Paloma sentía algo más profundo. Una resistencia constante hacia su personalidad, su presencia escénica y su forma de interpretar. Parecía que molestar era inevitable si una mujer tenía seguridad sobre el escenario. La entrevista dejó claro que muchas de sus heridas no nacieron de grandes peleas públicas, sino de pequeños gestos repetidos durante décadas. Comentarios disfrazados de bromas, desprecios elegantes, sonrisas falsas delante de las cámaras. Y quizá por eso decidió hablar ahora, cuando ya no necesita demostrar nada. No espero aprobación de nadie. A sus 74 años, Paloma aseguró que ya no siente miedo de incomodar. Durante mucho tiempo protegió la imagen de otros artistas porque pensaba que era lo correcto, pero con el paso del tiempo entendió que callar también la dañaba a ella. No quiero llevarme estas historias sin haberlas contado. Esa necesidad de sinceridad fue precisamente lo que terminó conectando con tantas personas. Porque más allá de los nombres famosos, lo que Paloma describía era una experiencia humana que muchos reconocieron inmediatamente. La sensación de haber sido minimizado, ignorado, apartado, humillado en silencio. Y mientras la entrevista avanzaba, quedó claro que el verdadero tema no eran solamente los artistas mencionados, era el precio emocional de permanecer durante años en un ambiente donde la apariencia importaba más que los sentimientos reales. Paloma habló también de la soledad, de los camerinos vacíos después de los conciertos, de las noches interminables donde intentaba entender por qué ciertas personas parecían disfrutar haciéndola sentir inferior. Llegó un momento en que empecé a preguntarme si el problema era yo. Aquella confesión fue probablemente la más dolorosa de toda la conversación, porque detrás de la artista admirada había una mujer que durante mucho tiempo dudó de sí misma por culpa de las actitudes de otros. Sin embargo, algo cambió con los años, la distancia, el tiempo, la madurez. Paloma aseguró que solo al alejarse de los focos pudo mirar todo con claridad. Comprendió que muchas de aquellas rivalidades nacían de inseguridades ajenas y no de defectos propios. Cuando alguien necesita apagar tu luz constantemente, el problema no eres tú. Fue entonces cuando decidió dejar de proteger recuerdos que seguían pesándole. La entrevista rápidamente explotó en medios y redes sociales. Miles de personas comenzaron a debatir sobre las confesiones. Algunos criticaron a Paloma por hablar de figuras que ya no podían responder. Otros la defendieron afirmando que tenía derecho a contar su experiencia. Pero hubo algo que llamó especialmente la atención. Muchos artistas y trabajadores antiguos del espectáculo empezaron a insinuar que las declaraciones no les parecían sorprendentes. Algunos periodistas veteranos recordaron tensiones históricas detrás de cámaras. Productores hablaron de egos enormes y luchas constantes por protagonismo. Personas que habían trabajado en televisión durante los años 80 y 90 afirmaron que el ambiente artístico podía ser mucho más duro de lo que el público imaginaba. Eso hizo que las palabras de Paloma adquirieran todavía más peso, porque ya no parecían simples resentimientos personales. Parecían el reflejo de una industria construida durante años sobre silencios incómodos. Aún así, Paloma dejó claro que no odia a nadie. No hablo desde el odio, hablo desde la memoria. Esa frase resumió perfectamente el sentido de toda su confesión. No buscaba destruir legados, no buscaba venganza. Solo necesitaba dejar de esconder una parte de su historia. Y quizá por eso sus palabras resonaron tanto, porque fueron dichas sin espectáculo, sin exageraciones, sin ataques violentos, solo con la honestidad de alguien que ya no quiere seguir fingiendo que nada ocurrió. Al final de la entrevista hubo un último silencio, largo, pesado. Paloma miró hacia adelante y sonrió apenas unos segundos antes de decir algo que terminó estremeciendo a todos. Ahora puedo descansar un poco más tranquila. No era una frase dramática, era una liberación. La liberación de una mujer que pasó gran parte de su vida soportando heridas invisibles,
mientras el público solo veía glamour y perfección. Y quizá esa fue la verdadera bomba de toda la entrevista. No descubrir los nombres, sino descubrir cuánto dolor puede esconder alguien detrás de una voz elegante y una sonrisa impecable. Porque después de escucharla, muchos entendieron algo que nunca habían imaginado. Las leyendas también lloran, también se rompen, también cargan silencios que pesan durante toda una vida. Y a veces necesitan llegar a los 74 años para finalmente atreverse a decir la verdad.